¿Qué sucede cuando ni la fama, ni el dinero, ni la belleza logran detener el paso del tiempo? Hollywood, el templo de la perfección, también es el escenario de su mayor ilusión, la eterna juventud. Pero detrás de los reflectores, de las cirugías y de los filtros, existe un enemigo a que nadie puede vencer: el tiempo. Hoy, vas a conocer las historias más humanas y perturbadoras de las estrellas que un día deslumbraron al mundo y después tuvieron que enfrentarse al espejo para aceptar que nada es eterno. Escándalos, amores destruidos, adicciones, traiciones y confesiones que impactaron a millones. Porque, en la guerra contra el envejecimiento, nadie sale ileso. Desde Pamela Anderson, que se mostró al mundo sin maquillaje, hasta Axl Rose, el dios del rock que aprendió que incluso la gloria envejece. Prepárate, porque cada historia revela el precio de luchar contra lo inevitable. Quédate conmigo hasta el final, porque la última revelación te dejará sin palabras. Y antes de comenzar, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso ayuda a YouTube a recomendar este contenido y mantiene viva esta comunidad que tiene el valor de contar lo que nadie se atreve a decir. Apoya, porque lo que viene a continuación te sorprenderá profundamente. En los años 90, Yasmine Bleeth era la definición de encanto. Con sus ojos azules profundos, piel dorada y una sonrisa que parecía hecha para las cámaras, dominaba los corazones de quienes la veían en Baywatch. Mientras Pamela Anderson representaba el sol y el fuego de California, Yasmine era la calma antes de la ola, una mezcla hipnótica de sensualidad y misterio. El público la veía como la sirena perfecta, bella, deseada y aparentemente intocable. Pero detrás del brillo, había una mujer en silencio, librando batallas que nadie podía imaginar. La fama llegó rápido, y con ella vinieron las presiones invisibles que transforman los sueños en trampas. Hollywood exigía perfección constante. El cuerpo siempre en forma, la sonrisa siempre impecable, la vida siempre radiante. Solo que Yasmine no era una máquina, era humana. Y, como tantas otras estrellas, comenzó a sentir el peso de vivir bajo la mirada del mundo. La fama, que parecía un regalo, se convirtió en un veneno lento. Entre grabaciones, compromisos y fiestas interminables, surgieron las noches de insomnio, los vacíos, los momentos en que el aplauso ya no bastaba. Lo que el público no veía era que, detrás de la mujer fuerte y confiada, existía un alma cansada. Fue en ese vacío donde Yasmine encontró un refugio peligroso: las drogas. La adicción comenzó discreta, un intento de anestesiar la soledad y silenciar el ruido de la fama y del juicio. Pero como una ola que crece sin aviso, el control se le escapó de las manos. Pronto vinieron los retrasos, las cancelaciones, las ausencias en los sets de grabación. Los periódicos sensacionalistas comenzaron a olfatear la tragedia, y los mismos medios que un día la exaltaron pasaron a perseguirla. En 2001, la noticia que impactó a los fans: Yasmine Bleeth fue arrestada por posesión de cocaína. Las fotos de su detención circularon por el mundo. La mujer que un día simbolizó el glamour ahora era retratada como otro rostro perdido de Hollywood. La industria, implacable, le cerró las puertas. De un día para otro, la sirena fue expulsada del mar. Pero fue en ese naufragio donde Yasmine tomó la decisión más valiente de su vida: desaparecer. Lejos de buscar redención en las cámaras, prefirió el anonimato absoluto. Se retiró, abandonó las redes sociales, rechazó entrevistas y construyó una nueva vida, simple y silenciosa. Junto a su esposo, Paul Cerrito, un hombre que conoció durante su rehabilitación, Yasmine redescubrió el significado de la paz. Se casaron discretamente, lejos de los flashes y de las miradas curiosas. No hay alfombras rojas, ni portadas de revista. Hay solo tranquilidad, el sonido de las olas y una mujer que aprendió a respirar de nuevo. Hoy, vive lejos de Los Ángeles, alejada de la industria que un día la moldeó y después la olvidó. Y, en cierto modo, es en esa ausencia donde se ha vuelto aún más fascinante. Porque Yasmine Bleeth no buscó el perdón del público, buscó el perdón de sí misma. Mientras muchos luchan por permanecer bajo los reflectores, ella eligió la sombra como forma de curación. Es raro ver a una celebridad abandonar voluntariamente todo lo que un día le dio poder. Pero Yasmine hizo exactamente eso, y quizás por eso sea recordada con un tipo de respeto silencioso, casi poético. No como la estrella que cayó, sino como la mujer que decidió dejar de ahogarse en la búsqueda de la perfección. Hoy, sus fans todavía la buscan en las redes, esperando una señal, una foto, una palabra. Pero ella permanece en silencio, como el mar en un día tranquilo, profundo y lleno de misterios. Nadie sabe a ciencia cierta cómo está,
y quizás sea precisamente eso lo que la vuelve eterna. Jasmine Bled, la sirena que un día encantó al mundo, eligió desaparecer antes de que el brillo la consumiera por completo. Y, al fin y al cabo, esa pudo haber sido su decisión más hermosa: transformar el caos en paz, la adicción en olvido y el silencio en libertad. Durante mucho tiempo, Demi Moore fue el rostro de la perfección en Hollywood. Elegante, misteriosa y con una mirada capaz de hipnotizar a una multitud. Era el tipo de mujer que parecía intocable por el tiempo. En los años 90, el mundo se arrodilló ante su talento y belleza. Películas como Ghost, Más allá del amor, Una propuesta indecente y Hey Jane la transformaron no solo en una estrella, sino en un símbolo de poder femenino. Demi no era solo admirada. Era deseada, copiada y estudiada como un modelo de éxito y sofisticación. Los medios la coronaban como la actriz mejor pagada del planeta, una mujer que parecía tenerlo todo: carrera, fortuna, hijos y un amor que fascinaba al público. Pero lo que pocos sabían es que, detrás del brillo, existía una mujer que luchaba por no desmoronarse. La fama es generosa, pero también cruel. Y cuando el tiempo comenzó a dejar sus marcas, la misma prensa que la veneraba se convirtió en el espejo más despiadado. Los titulares dejaron de hablar de su talento y pasaron a diseccionar cada detalle de su rostro. Demi Moore está irreconocible, decían. Las fotos eran ampliadas, comparadas con imágenes antiguas, analizadas en programas de TV como si el envejecimiento fuera un crimen. Las especulaciones sobre cirugías plásticas se apoderaron de los tabloides, y cada aparición pública se transformaba en un juicio. Fue en ese periodo que su vida personal también comenzó a derrumbarse. El matrimonio con Ashton Kutcher, 15 años más joven, se convirtió en un espectáculo de curiosidad y envidia. Cuando la relación terminó de forma pública y dolorosa, Demi se sumergió en un abismo emocional. El glamour desapareció y dio paso a una soledad sofocante. En una entrevista años después, reveló una de las frases más impactantes de su vida. Me desmayé frente al espejo, no reconocí a la mujer que veía. Aquella imagen perfecta que el mundo conocía ya no existía. El rostro que Hollywood había transformado en mito ahora reflejaba fragilidad, dolor y cansancio. Pero fue exactamente allí, en el fondo del pozo, donde comenzó el renacimiento. Demi decidió reconstruirse, no como estrella, sino como mujer. Se alejó por un tiempo, viajó, se sumergió en terapias y comenzó a entender que la verdadera belleza no está en la juventud, sino en la aceptación. Cuando regresó a los reflectores, ya no era la misma, y eso fue su mayor triunfo. En lugar de intentar esconder las marcas del tiempo, las exhibió con orgullo. Volvió a desfilar, participó en campañas de moda y posó para revistas mostrando un nuevo tipo de fuerza: la de la autenticidad. Su rostro, ahora maduro, cargaba una expresión más profunda, no la de una musa inalcanzable, sino la de alguien que sobrevivió al juicio del mundo. Aún así, eligió seguir sonriendo. Hoy, Demi habla abiertamente sobre salud mental, envejecimiento y libertad femenina. En conferencias y entrevistas, defiende el derecho de las mujeres a ser imperfectas, a reinventarse cuantas veces sea necesario. Se ha convertido en una voz inspiradora en una industria que todavía valora rostros jóvenes y cuerpos impecables. En lugar de buscar juventud, busca respeto y encontró algo mucho más valioso: paz. Al mirar hacia atrás, es imposible no admirar la trayectoria de esta mujer. De símbolo sexual a símbolo de coraje, Demi Moore demostró que las cicatrices pueden ser más hermosas que la piel lisa, que el verdadero poder no está en parecer intocable, sino en ser humana, falible, real. Y quizás sea por eso que hoy, cuando entra en un evento con su cabello largo y su mirada serena, el público vuelve a guardar silencio, no por la perfección de antes, sino por la serenidad que solo el tiempo es capaz de dar. Demi aprendió que el espejo no es enemigo, es testigo. Y la mujer que un día se desmayó al no reconocerse ahora se mira con orgullo, sabiendo que sobrevivió a todo lo que la fama intentó borrar. Porque, al final, el tiempo no la destruyó. Solo reveló quién siempre fue: una mujer fuerte, consciente y finalmente libre. Lindsay Lohan siempre fue una de esas estrellas que parecían nacer con luz propia. Desde pequeña, su carisma era innegable, un brillo natural, dulce y travieso, que hacía que cualquier cámara se enamorara. Cuando tenía solo 11 años, el mundo entero se rindió a su talento en Juego de Gemelas. El público quedó encantado con aquella niña pelirroja de sonrisa contagiosa y mirada inocente que conseguía interpretar dos papeles al mismo tiempo con una naturalidad sorprendente. Hollywood la abrazó, los estudios se la disputaban y los medios la convirtieron en la nueva niña mimada de América.
Todo indicaba que Lindsay sería una de esas raras excepciones, una estrella infantil destinada a brillar toda la vida. Pero el cuento de hadas comenzó a desmoronarse mucho antes de lo esperado. Crecer bajo los reflectores tiene un precio alto, y Lindsay pagó cada centavo. Cuando la infancia acabó, la presión se multiplicó. Ya no era la niña encantadora de las películas de Disney, y la industria quería transformarla en algo que aún no era. Una mujer madura, sexy, irresistible. La transición fue brutal. A los 17 ya frecuentaba fiestas, convivía con celebridades mucho mayores y vivía rodeada de fotógrafos que la seguían incluso cuando salía a comprar café. El brillo inocente dio paso a una mirada cansada, y los titulares comenzaron a cambiar de tono. De estrella prometedora, Lindsay pasó a ser llamada chica problemática. Lo que el público veía eran solo los escándalos: arrestos por conducir ebria, rehabilitaciones, retrasos en rodajes y contratos cancelados. Pero lo que nadie percibía era el dolor de una joven que se perdió en medio de expectativas imposibles. La adicción no fue solo una fuga, fue un grito de auxilio. Detrás de las lentes existía una chica asustada, intentando entender quién era sin los aplausos, sin los guiones, sin las máscaras. Los medios, despiadados, la convirtieron en un espectáculo. Cada error era explotado como si fuera entretenimiento. Cada recaída se convertía en una broma cruel. Y Hollywood, el mismo lugar que la consagró, le dio la espalda. Lindsay se convirtió en el ejemplo vivo de lo que la fama puede destruir. Pero la historia no terminó ahí. Cuando el mundo ya la daba por perdida, decidió desaparecer, no como fuga, sino como cura. Lejos de las cámaras, lejos de las malas influencias, lejos de los juicios. Eligió Dubái como nuevo hogar, un lugar donde el pasado no la perseguía en cada esquina. Allí, comenzó a reconstruir lo que la fama había roto, su propia paz. Poco a poco, retomó el control de su vida. Encontró el amor en Bader Chammas, un empresario financiero, y se casó en una ceremonia discreta. En 2023, celebró el nacimiento de su primer hijo, un símbolo de renacimiento. El rostro de Lindsay, antes marcado por el cansancio y los excesos, ahora refleja serenidad. La energía es diferente. Es como si, finalmente, hubiera encontrado lo que siempre buscó: estabilidad, amor y propósito. Y entonces, en 2022, llegó el gran regreso. Después de años lejos de los reflectores, reapareció en las pantallas a través de Netflix con Navidad de Golpe, una comedia ligera, romántica y simbólica. El público recibió la película con cariño, como si fuera un reencuentro con alguien querido que volvió a casa después de un largo viaje. Y no fue solo un regreso profesional, fue emocional. Lindsay ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ya había vencido el papel más importante de su vida, el de sobrevivir a sí misma. Hoy, vive una vida completamente diferente a la que un día tuvo. Ya no hay titulares escandalosos, solo fotos esporádicas, siempre con una sonrisa tranquila y una mirada madura. Lejos del caos de Hollywood, Lindsay aprendió a vivir al ritmo que el corazón soporta. Aprendió que la fama puede desaparecer, pero la esencia nunca se apaga. Y quizás esa sea la mayor lección de su trayectoria. Las segundas oportunidades existen, pero solo llegan cuando dejamos de correr detrás de la aprobación de los demás y comenzamos a buscar nuestra propia paz. Lindsay Lohan cayó, fue juzgada, rió, lloró, perdió y recomenzó. Y al contrario de lo que decían, no se destruyó. Solo necesitó perderse para encontrarse. Hoy, ya no es la estrella en ascenso, ni la chica problemática de los tabloides. Es una mujer entera y, de alguna forma, más brillante que nunca. En los años 90, nadie en el planeta estaba tan presente en las pantallas como Macaulay Culkin. No era solo un actor infantil. Era el rostro de la infancia de toda una generación. En Solo en Casa, con su mirada traviesa y sus gritos icónicos, conquistó millones de corazones y transformó la Navidad en sinónimo de risas y nostalgia. El éxito fue meteórico. A los 10 años, ya era una superestrella global, rodeado de contratos millonarios, alfombras rojas y titulares que lo colocaban como el niño de oro de Hollywood. Pero mientras el público veía a un niño feliz y radiante, detrás de las cámaras el escenario era muy diferente. El éxito de Macaulay se convirtió en una moneda de guerra dentro de su propia casa. Sus padres, Kit Culkin y Patricia Brentrup, libraban una amarga disputa por el control de su fortuna. El niño que debería estar jugando con juguetes era, en realidad, el centro de una batalla judicial millonaria. La infancia, esa etapa en la que la inocencia debería florecer, le fue arrancada en silencio.
El mundo veía a una estrella. Pero dentro de casa solo había un niño exhausto, intentando entender por qué todos parecían más preocupados por su dinero que por su bienestar. Cuando finalmente decidió alejarse del cine, el público no lo entendió. Parecía una decisión impensable para alguien tan joven y talentoso, pero era una petición de auxilio. Lejos de las cámaras, Macaulay buscaba algo que nunca había tenido: normalidad. Solo que el vacío dejado por la fama no desapareció fácilmente. El niño prodigio creció bajo el peso de un pasado que el mundo no le dejaba olvidar. Y entonces, una tragedia lo golpeó de lleno. En 2008, su hermana Dakota murió en un accidente de coche. Aquello lo destruyó. El dolor lo empujó aún más hacia la oscuridad. Las imágenes de él reapareciendo delgado, abatido con la mirada perdida, se esparcieron por internet como fuego. Los tabloides lo llamaron otro arruinado por Hollywood. Memes, bromas, especulaciones. Nadie veía el sufrimiento, solo la ruina. Y fue en ese punto donde Macaulay enfrentó su encrucijada: seguir el mismo destino de tantas estrellas infantiles que cayeron para nunca más volver, o encontrar fuerzas para recomenzar. Y eligió la segunda opción. Lentamente, silenciosamente, comenzó a reconstruir su vida. Lejos de los grandes estudios, redescubrió el placer de vivir sin flashes, reencontrando la ligereza en pequeños proyectos, sobre todo en el arte que siempre amó. Creó una banda de rock alternativo llamada The Pizza Underground, un proyecto divertido y auténtico que mostraba que todavía había humor en su corazón. Poco a poco, fue recuperando algo que parecía perdido: la sonrisa. Y entonces, el destino le presentó un nuevo capítulo y una nueva razón para creer. Conoció a la actriz Brenda Song, famosa por su papel en Disney, y juntos comenzaron una historia que nadie esperaba, construida lejos de los reflectores y de las presiones. El amor entre ellos floreció de forma discreta, madura y real. Nacieron 2 hijos, y con ellos un nuevo Macaulay. Hoy, es padre, compañero y hombre de familia, completamente diferente del niño solitario que el mundo un día explotó. En 2023, al recibir su estrella en el Paseo de la Fama, el público vio a un Macaulay sereno, emocionado, sobre todo, libre. En las fotos, sonreía, no esa sonrisa forzada de Hollywood, sino la sonrisa sincera de quien finalmente encontró la paz. En su discurso, agradeció a Brenda y a sus hijos, llamándolos mi mundo, mi luz y mi hogar. Fue un momento simbólico, casi poético. El niño que un día lo perdió todo, recuperaba allí lo que realmente importaba. Macaulay Culkin nunca quiso ser un mito, quiso solo ser humano. Y, al final, es exactamente eso lo que lo vuelve tan inspirador. El niño que hizo reír al mundo mientras vivía en silencio ahora ríe de verdad, no por un guión, sino por su propia vida. Y quizás esa sea la parte más bonita de su historia. Demostró que, incluso después de la fama, del caos y del dolor, es posible reinventarse. Que la infancia perdida no tiene por qué ser el fin, sino el inicio de una nueva oportunidad. Hoy, cuando lo vemos junto a su familia, sonriendo como si el tiempo finalmente le hubiera devuelto lo que le quitó, entendemos lo que realmente significa madurar. Macaulay Culkin, en los años 80, Ashley Rosen no era solo un cantante, era un huracán humano. Un símbolo de rebeldía, energía y deseo, el rostro que definía una generación que quería vivir rápido, amar intensamente y romper todas las reglas. Cuando subía al escenario con Guns N' Roses, el mundo se detenía. Su cabello pelirrojo desgreñado, la bandana roja y la mirada desafiante creaban una presencia casi mítica. No necesitaba pedir atención, la dominaba. Canciones como Sweet Child Mine, Welcome to the Jungle y November Rain se convirtieron en himnos eternos, y Ashley era el centro de todo. Provocador, salvaje, impredecible, irresistible. Su voz, capaz de saltar de un susurro a un grito en segundos, era única. El público veía en él una mezcla de genio y caos, y quizás fuera precisamente eso lo que lo hacía tan fascinante. Pero la misma intensidad que lo colocó en la cima también lo empujó al abismo. Años de excesos, peleas internas, retrasos legendarios y desacuerdos con compañeros de banda comenzaron a corroer su reputación. Ashley se transformó en un mito difícil de manejar, un artista genial, pero impredecible. Guns N' Roses, una de las bandas más poderosas del planeta, acabó derrumbándose bajo el peso de su propia fama. El rock había creado un dios, pero ese dios comenzó a aislarse. Durante mucho tiempo, Ashley desapareció de los reflectores. Y cuando finalmente reapareció, el shock fue inmediato.
El hombre que un día simbolizó la juventud rebelde de los años 80 estaba diferente, muy diferente. Su rostro hinchado, su expresión cansada y su forma física llamaron más la atención que su música. Internet, cruel e implacable, transformó su imagen en una broma. Memes, comparaciones y titulares se burlaban de él sin piedad. Acid Rose está irreconocible, decían. Las redes sociales hicieron lo que el tiempo ya había comenzado. Intentaron borrar su gloria. Pero lo que nadie esperaba era la respuesta. Acid no respondió con entrevistas ni con justificaciones. No pidió disculpas por envejecer ni por cambiar. Respondió de la única forma que un verdadero artista sabe, con música. En uno de los regresos más poderosos de la historia del rock, subió nuevamente al escenario, con un Guns N' Roses renacido. El público que un día lo juzgó ahora lo ovacionaba. Y cuando abrió la boca para cantar, el mundo recordó por qué Acid Rose se había convertido en una leyenda. La voz era diferente, más ronca, más madura, más vivida. Pero todavía tenía fuerza, alma y verdad. Era el sonido de alguien que no necesitaba demostrar nada, solo existir. Acid demostró que el tiempo puede cambiar rostros, pero no destruye la esencia. Sus actuaciones volvieron a llenar estadios, y sus canciones, décadas después, todavía resuenan como gritos de libertad. En medio de un escenario musical dominado por modas pasajeras, demostró que el rock, así como las cicatrices, es eterno. Acid Rose no busca ser el joven furioso que un día fue, abraza al hombre en que se ha convertido. Y quizás por eso su regreso fue tan poderoso. No intenta competir con el pasado, lo honra. Hoy, con más de 60 años, continúa girando por el mundo con conciertos que exhalan energía y pasión. Cada rugido en el micrófono es un recordatorio de que todavía hay fuego bajo las cenizas. Acid canta con el cuerpo, con la mirada y con el alma de quien vio el apogeo, el declive y la redención. Ya no es el dios del rock inalcanzable. Es un hombre real, moldeado por el tiempo, pero inquebrantable. El rostro cambió, la voz cambió, pero algo permanece igual, la llama. Es el testimonio vivo de que el arte no envejece, solo se transforma. El tiempo intentó silenciarlo, pero el rugido continúa. Y, al final, Acid Rose demostró algo que pocos consiguen, que las leyendas no desaparecen cuando llega el tiempo, simplemente cambian de forma. El rock no murió, solo maduró, con el mismo brillo en los ojos y la misma furia en el corazón. Porque, cuando Acid sube al escenario y sostiene el micrófono, todo vuelve a suceder. El rugido, el caos, la magia. Y en aquel instante, el tiempo simplemente deja de existir. El tiempo no perdona a nadie, pero algunos aprenden a bailar con él, mientras otros se destruyen intentando detenerlo. Pamela, Yasmine, Demi, Lindsay, Macaulay, Acid, todos fueron dioses por un momento, y todos descubrieron la misma verdad. La verdadera belleza no está en parecer joven, está en aceptar quién eres cuando el aplauso se apaga. Antes de irte, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu apoyo no solo ayuda a este canal a crecer, sino que mantiene vivas las historias que Hollywood intentó enterrar. Porque la última verdad, así como el tiempo, siempre sale a la luz.